¿Cómo estáis? Bien, Muy ¿Cómo? contentos. ¿Sí? ¿Muy contentos? hombre. ¿Cómo está Lucía? Bueno, pletórica. Ha ¿También? pasado como Portaventura, el Dragón Khan. Estar Pues muy muy bien. bien. O sea, las mates empezó muy mal el curso. Entonces, por Monse supe de Alexandre. Empezamos a ir un poquito bien. ¿Mm? Ha acabado las mates presentándose a subir nota porque tenía un 5 y dice, mamá, yo quiero subir nota. Bueno, ha sacado un 7. Muy bien, enhorabuena. Qué bien. Y en matemáticas, en la selectividad, que le ha ponderado mates. Muy bien, súper. Un 6,5. Súper. O sea que partíamos de suspender, Un 2, ¿no? un 2 De un 2 hemos pasado a un 7. a un 7. ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué Sí, bien! sí. Se la ha currado, pero bueno, gracias. Y gustándole las matemáticas ahora. Vale. O sea, ¿cómo se ha ido sintiendo durante el proceso? ¿Ha ido como cogiendo el gustirrinín a las mates? Sí, 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 claro, las entiende. Ahora las ahora las entiende. entiende, que era lo que no le faltaba. Qué bien. Y bueno, ya te digo, o sea, en el último trimestre sacó un 7 en el examen y dijo, ostras, que por los otros dos me queda un 5 de media. Dice, yo me presento. Dice, la profesora me ha dicho que me lo mirará y que si ve que no, porque claro, le podía bajar nota, Vale. que no me baja la nota. Digo, bueno, pues ya está. Dice, mamá, yo quiero más nota. Y un 7. Ostras. O sea, que hemos conseguido superar las mates y tener un 7 y además como la actitud esta de voy a por más, ¿no? O sea, hemos trabajado dos Exacto. cosas. Sí, sí, La sí. actitud Sí, y el sí. aprobado. Sí, Bueno, el sí. aprobado no, el 7, el El notable. 7. Y de hecho, con lo mal que han ido las mates en selectividad, un 6,5. Sí, porque este año las mates han sido como muy duras, ¿no? En Un la SELE, creo. 4,18, una cosa así. Sí, Sí, sí. O sea, que ha han sido superado muy con duras. creces la media española. Sí. Qué guay, O sea que. qué No, guay. no, muy bien, muy bien. Qué Muy bien, muy contentos. contenta. Sí, nosotros también, hombre, saber que hemos podido ayudar de esta manera a Lucía para nosotros es lo más, Sí, sí, es nuestro sí. motor de seguir haciendo lo que hacemos. O sea, que contentos también nosotros, la verdad. La verdad es que sí. Y ella, mamá, es que. Porque claro, ella la tenía como optativa matemáticas. ¿Vale? Y tenía las dos literaturas, literatura castellana y literatura catalana. En literatura catalana, que teniendo un profe súper duro, tenía buena nota, dice, tiene narices, que me pondera las mates, Ha tenido mejor nota en porque han mates tenido mejor nota en matemáticas que 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 en en literatura. literatura. en literatura. Madre mía, eso sí que es como un giro de guión, ¿eh? De repente. Sí, a lo bestia, dice, mamá, no me lo puedo creer. Además, salió del examen y me dijo, uff, por lo que está hablando mal. Dice, porque las otras, digo, bueno, tú tranquila. Dice, como dieron, estuvo mirando, pues, mamá, puedo sacar un 6,5 en mates. Digo, hija, ¿la has clavado? Dice, sí. Qué bien. ¿Y ahora qué quiere hacer, Lucía? Ha entrado en primaria, Ah, vale. O Educación sea, primaria. educación para primaria. ser profe, ¿no? Sí, Sí, ¿Lo recomendaríais o qué a otros padres que están hombre, yo en la sí. misma situación que vosotros hace unos meses? Yo lo estoy recomendando, que luego me hagan caso. Ay, mira, qué claro, bien. Gracias, hombre, Katy. Sí. claro. No, no, hombre, a ver si me ha ido bien. Claro. ¿Cómo no lo voy a recomendar? Mm. Y la verdad es que cuando las ha entendido y se le ha ido viendo la diferencia, ¿no? De El progreso. el progreso. Claro, Y sí. digo, muy bien. Bueno, de hecho, ha dado clases de mates a niñas de primero de la ESO. ¿Qué me dices? Sí, sí. Y que le han pedido que el año que viene, si puede, que quieren seguir con ella. O sea, imagínate, O sea, hemos pasado de suspender mates a aprobar con a un dar 7 clases de y a mate. dar clases ya de mates. Madre De mía, repaso, sí, sí. qué bien. Ostras, esto sí que es un cambio. Esto ya no me lo esperaba, estoy flipando. No, Sí, sí, ella muy pasional. alucinando, Qué guay, alucinando. qué Y guay. además, a ella lo que le gusta es eso, pues el poder ayudar, el poder. Y claro, mamá, es que esto digo, pero Lucía, son mates. Y yo, que son mates, que no. Sí. Sí, sí, Se pero prepararon las clases y dieron sí, las clases. y la madre bien, ya te digo, el padre quiere que continúe.
Bueno, porque al final lo que hemos conseguido con Lucía es que perdiese seguramente ese miedo y esa barrera que siempre decimos que existe con las mates, que es lo que Sí, luego sí, sí, hace que los sí, resultados cuesten más. Pero una vez trabajamos esos miedos, esas barreras, esas alucinante. autolimitaciones, ya después todo es más Además, fácil y es lo que ha yo soy pasado todo con lo Lucía. contrario que ella. Yo la primera asignatura que aprobé de la carrera fue mates. He ¿Vale? intentado ayudarla, he intentado, además, yo hay cosas que todavía me acuerdo. Yo Claro, me acuerdo cómo hacer una derivada, cómo hacer una integral, pero no. Digo, bueno, pues hay que buscarte ayuda. claro. Con vosotros tengo una gran experiencia. Qué bien, pues os lo Sí, agradezco un sí, montón. sí, sí, además, yo ya te digo, yo todo el que me pregunta lo recomiendo. Porque es que, claro, solo tengo que mirar a mi hija. Claro. Que sí que se le ocurra, Hombre, pero, no, claro, aquí Lucía seguro que puso mucho de su parte. Nosotros siempre lo decimos. Nosotros damos pero muchas herramientas, pero necesitamos luego el compromiso también del alumno de que ahí también se está. implique para poder conseguir el Pero es que yo resultado la he común. visto currárselo siempre y Claro, sacar un 2. claro. Entonces había algo que fallaba. Yo le dije, tiene que ser ya. No podemos esperar a mitad de curso ni ya empezamos tarde. Digo, no, no, hay que ser ya. Qué bien. Así que, Pues Nuestra valoración positiva, muy positiva. qué bien, muchísimas gracias. Os lo agradezco un montón. ¿Qué le diríais a otros padres que están en la misma porque situación que vayan, que apuesten. que Que apuestan? prueben con vosotros, claro. Qué bien. Y lo mismo ha dicho mi mujer, que el mejor dinero pagado es este. El resultado está ahí. Claro, lo bueno es que veíais que Lucía iba mejorando, que era un dinero bien Sí. invertido al final, ¿no? Porque Lucía iba Claro, yo mejorando, decía, conforme más mira, me da igual. confianza. Con que apruebes, yo con que apruebes ya tengo bastante, no quiero. Joder, me ha sacado un 7. Digo, niña, menos mal que no te gustan las mates. Un 7 y profe de clases De- particulares de primaria, o sea, Sí, sí. Bueno, se lo dijo la profesora suya de matemáticas, se lo dijo. Oye, mira, que me están preguntando. Digo, bueno, pues tú claro. misma. Claro. Bueno, y si ella quiere hacer magisterio, pues también le va a ir bien empezar un poquito, aunque obviamente no tiene nada que ver, clases particulares, que luego estar en una clase con 20 niños, ¿eh? Pero Ya. así No, ella no, también va practicando, pues cómo cuenta las cosas, qué ejercicios les puede hacer, la manera de claro. enseñar, porque una cosa es aprender y la otra es enseñar. Ella también va a ir aprendiendo cómo enseñar la asignatura que, pues, mates o cuando sea ya Exacto, profe, cualquier cuando cosa. haga cualquier cosa, ¿no? Pero para ella Sí, también es un aprendizaje durante la universidad de poder ir preparándose a futuro cuando ya tenga que entrar a trabajar. O sea que sí, sí. súper bien, Mm. eso súper bien también. Sería Pero ya no malo. solo eso. Yo, por ejemplo, yo voy de turnos, unos días de mañana, una semana de ¿Vale? mañana, una semana de tarde. Entonces, alguna vez he llegado a casa y estaba Sara con Lucía y, ¿qué quieres que te diga? Ver cómo la apoyaba, ver cómo, venga, que esto, que no sé qué, que Lucía, que no, porque hizo las PAP y estaba muy, que no sé, que no voy a probar, que yo quiero hacer esto y no lo voy a probar y, bueno, pero tú no tires la toalla, espérate. Espérate. Y digo, ay, por fin, yo le estoy diciendo lo mismo y no me hace caso. O sea que, Tienen una edad que a los padres no nos hacen caso. pero, Pero a alguien de bueno, fuera les pues hacen más caso. Eso, nos eso hacen pasa más. siempre y nos pasó, o En sea, a mí todo. también me pasó en mi Ya momento. no, a mí también. Eso Eso siempre nos pasa a pasa. todos. Pero bueno, y veía cómo la trataba y cómo, venga, va. Y le decía algo. Y yo decía, pero si eso es muy básico. Y ella decía, muy bien, esa pregunta me gusta. Yo decía, vale, pues ya está. Si tú crees que está bien, ya. Claro. Pero claro, era la forma de que la ha ido Exacto. animando, la ha ido haciendo, la ha ido. Exacto, trabajamos mucho como la confianza, por lo que decíamos antes, ¿no? A veces las mates cuestan porque igual perdiste un eslabón de la cadena de hace 2 cursos para atrás, te da miedo preguntar igual un concepto de segundo de la ESO que no tienes asumido y estás en cuarto. Estoy poniendo un ejemplo, sé que Sí, Lucía sí, es sí. bachillerato, pero trabajamos mucho esa parte de confianza y de esta relación que tú misma estás comentando de entre la profe o el profe y el alumno para que se atrevan a preguntar cosas que igual da más vergüenza, para que trabajen la autoestima, la valoración, Sí, sí. el refuerzo positivo, porque en mates siempre lo decimos, hay una parte obviamente que cuesta porque es una asignatura abstracta y eso siempre cuesta más, pero también hay una parte que es
como una barrera que yo también la viví en su momento, Sí, sí, la de teníamos que todos. ponemos de las mates, uy, las mates. Y entonces nos Sí, sí, cuesta el más, monstruo. pero si trabajamos eso también, luego el trabajo académico, ¿no? Si trabajamos un poco la parte emocional, la parte académica, luego fluye muchísimo más, la verdad. Sí, sí. Así que, Qué bien, me alegro Podemos mucho. cerrar el expediente con muy buena nota. Qué sí, bien, qué bien. madre mía, qué nervio hemos pasado. Sí, ¿no? Bueno, pero ha merecido la pena. Hombre, Ahora, sí, sí, ahora sí. ya pueden disfrutar del verano y coger septiembre con muchas ganas de esta De nueva volver etapa, y está. ¿no? Sí, Y sí. la satisfacción personal también de Lucía de haberse superado a sí misma, ¿no? También. Sí, Y sí. tanto, y tanto. Qué Y es para guay, haberla grabado al principio y grabarla ahora, para hacer la comparación. Sí, sí. El cambio ha sido bastante importante. qué bien, La verdad es que sí. qué Y bien. gracias por la ayuda. Otra cosa no podemos A decir. vosotros por la confianza, la verdad. No, no, yo ya lo vi que la primera vez, luego con la segunda reunión que tuve con Alexandre, me dijo, bueno, continuamos, digo, hasta final de curso. Digo, yo lo tengo claro que hasta final de curso. Sí, sí. Sí, sí, menos mal, menos mal. Qué bien. Aceptamos de lleno. Qué bien, Katy. Pues Sí, sí. muchísimas gracias. De parte de Muchísimas Alexandra de y mía nada. también, ¿no? Muchas gracias por la confianza y por creer también en nosotros. Gracias a Lucía también, le dais las gracias de nuestra parte por su implicación, porque los resultados, nosotros acompañamos, pero los resultados son Sí, sí. también gracias a ella, así que enhorabuena por nuestra parte. Bueno, Y ojalá igual se convierte en profe y en unos años está con nosotros dando clases, quién sabe. bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. De sacar un 2 en mates a ser profe de academia de mates, quién sabe, todo puede pasar. Sí, sí, Todo puede pasar, aquí no sí. se Ahora sabe sí. nunca. Ahora Ahora sí. sí.